muy importante, compañeros, más que esta semana, que vamos a trabajar ahora sobre ello, sobre ese aspecto de todas las cuestiones claves que vamos a ver esta semana. Muy atentos, compañeros, al día 2 de octubre, ¿vale? ¿Por qué 2 de octubre? Porque puede ser la primera jornada de mercado americano con el cierre del gobierno de Estados Unidos ya activo. Mucho cuidado, señoras y señores, porque los índices bursátiles americanos han revertido esa tendencia alcista. Es más, la han confirmado. Estamos hablando del S&P 500 y otro cierre del gobierno en Estados Unidos no lograría nada bueno. Recordad que siguen habiendo importantes disputas y confrontaciones a nivel político en Estados Unidos con pues la Cámara de los Representantes, ya sabéis, gobernada por o liderada en este caso por el Partido Republicano, que está poniendo los puntos sobre las IES al Partido Demócrata y que pues está llevando a cabo estas tremendas situaciones. Recordad también, compañeros, que pues por estas confrontaciones y disputas, como bien os digo, que se han llevado a cabo durante todos estos últimos meses, Fitch, una empresa de calificación crediticia, le rebajó la calificación crediticia a Estados Unidos, precisamente por ir in extremis, ya lo estuvimos viendo hace apenas unas semanas, con ese límite del techo de deuda. Algo que claramente, compañeros, sonó bastante mal y pues ha sido algo que ha estado destacando durante todas estas últimas semanas. Así que, compañeros, cierre de gobierno de Estados Unidos parece que está al caer, parece ser algo inminente y por supuesto lo vamos a tener que vigilar. Pero antes de eso, compañeros, vamos a pegarle un repaso porque esta semana tampoco va nada floja. Fijaos, compañeros, en esta jornada de lunes ya hemos tenido algunas comparecencias por parte del Banco Central Europeo, muy importantes esas últimas decisiones de la política monetaria, que ahora comentaremos el aspecto de Powell también, por supuesto. Mañana nos centramos en declaraciones de Kasperi. Fijaos, compañeros, vamos a tener mañana chicha desde primera hora de la mañana, por supuesto, en Europa. Vamos a tener también muy importante a mediodía los permisos de construcción en Estados Unidos y la confianza del consumidor de The Conference Board. Datos muy importantes que, ojo, es clave que se sigan manteniendo por encima, ya sabéis, de 100 puntos. Aunque, ojo, porque ya empieza a haber una posible retracción en todo esto. Ventas de viviendas nuevas también por aquí y algunos datos para acompañar la jornada del martes. El miércoles, compañeros, nos vamos a centrar una vez más en Estados Unidos en los pedidos de bienes duraderos y también en los inventarios de petróleo crudo, como suele ser bastante habitual. De ahí nos vamos al jueves, compañeros, donde vamos a tener el dato del Producto Interior Bruto trimestral en Estados Unidos, que se espera que continúe con ese crecimiento, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que sería bastante lógico, bastante normal que se incrementasen con respecto a la lectura del dato anterior, y las ventas de viviendas pendientes. Mucho más tarde, a las 10 de la noche, tendremos una comparecencia de Jerome Powell, donde realizará algunas declaraciones. Compañeros, lo estaremos comentando sobre todo por el server de Discord, así que os animo a que os unáis. Y de ahí nos vamos al viernes, compañeros, donde vamos a tener, fijaos, otra buena ristra de datos macroeconómicos, donde todo prácticamente se va a centrar en Europa, a excepción, aquí lo podéis ver, de los precios de gasto en consumo personal subyacente y pues el dato anualizado y el dato mensual, ¿de acuerdo? Por el resto, sobre todo, el foco se centra en Europa. Como bien os digo, compañeros, situación crítica que está llevando los índices a un punto bastante límite. Aquí lo podéis ver ahora mismo, Fear and Greed Index de la renta variable en 35 puntos, con algunos entornos e indicativos bastante complicados, compañeros, con un VIX que incrementa por momentos y con una reversión de la tendencia, que ahí lo hemos podido ver antes en el gráfico del S&P 500, que ya finalmente se ha confirmado esa ruptura de estructura por la parte inferior y además con confirmaciones, porque hemos visto un par de cierres ya por debajo y hoy todavía esa gran retracción del precio por la parte alta, que sigue dejándonos una potente indecisión de momento en la vela diaria. Espera, por supuesto, de cómo se vayan desarrollando los próximos eventos macroeconómicos. Por el momento, compañeros, tal y como han venido funcionando a la perfección, aquí podéis ver los distintos order blocks que tenemos en la zona inferior, algunos confluyendo con niveles tan importantes como la media móvil de 200 periodos, una media móvil que aplicamos al gráfico diario para, obviamente, pues encontrar niveles clave también de soporte y resistencias dinámicos para el precio, en este caso confluyendo con el order block más próximo
al precio actual del SP500 en $4.330. Por la parte del Nasdaq, compañeros, también perdiendo esa directriz alcista, una zona inundada, ya sabéis, de liquidez y muy cerquita de ese break of structure que vendría también a confirmar el mismo entorno, en este caso, de continuidad. No voy a hacerle mucho caso a las acciones porque recordad que la semana pasada estuvimos haciendo un repaso de varias de ellas. De hecho, lo tenéis ya en el canal de YouTube subido, ¿vale? Cuando veis esto resubido, pues lo pondré por aquí en las etiquetitas y demás. Os recomiendo que le echéis un vistacito a ese vídeo, compañeros, porque la verdad es que es muy interesante. Atajamos, vamos, una buena cantidad de acciones y revisamos pues una buena cantidad de activos, ¿de acuerdo? Porque al final, compañeros, los índices, recordad, son conglomerados de acciones y es algo que bueno, pues ya sabéis, nos importa mucho el tenerlo revisado constantemente. De ahí nos vamos al dólar, compañeros. La frase más marcada de Jerome Powell. Quizás no más subidas en cuanto a los tipos de interés, haciendo referencia a eso, por supuesto, pero sí más sostenidas en el tiempo. Jerome Powell, compañeros, la semana pasada, bueno, pues comparecía tras esa decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una decisión de tipos de interés donde los tipos se mantuvieron en el 5,5%. Recordad que estuvimos dando la cobertura en directo y realizando, gracias a nuestro compañero Zcoin, esa traducción simultánea. Es muy importante, señores y señores, que esos tipos de interés no suban mucho más, porque cuanto más presionen hacia la parte superior, compañeros, mayores serán las problemáticas para Estados Unidos. Y os digo una cosa, sigo firmemente, ¿de acuerdo? Y tajantemente apoyándome en los análisis macroeconómicos históricos relacionados con la inversión de la curva de tipos, hablando o cuando hablo de las recesiones económicas y de las crisis económicas. Compañeros, la clave ahora mismo para empezar a ver una desaceleración mucho más marcada, la clave ahora mismo para que podamos entrar en una crisis económica, la cual la FED ahora mismo no está contabilizando de la misma manera, sería cuando esa curva de tipos se invierta, después del pivote. ¿De acuerdo? Después del pivote. Hemos comentado esto en muchas ocasiones y, compañeros, sigue siendo un punto crítico. Pero tan crítico es esto que estamos comentando para la parte estadounidense como también para Bitcoin. Porque, compañeros, ¿cómo le va a afectar todo esto a Bitcoin? De momento, según los datos que nosotros tenemos desde, pues eso, apenas 2009, 2010, que fue cuando se creaba Bitcoin, ¿no? Cuando estaba ya en esas primeras pautas de funcionamiento, nos podríamos ir perfectamente a 2013, 2014 para evaluar un, digamos, acondicionamiento del precio mucho mayor. Podemos saber que Bitcoin realmente, o a Bitcoin realmente, todas estas cuestiones de inestabilidad le afectan, por así decirlo, mal en el corto plazo, siguiendo un poquito con la dinámica de, bueno, pues una correlación negativa que sabemos que es poca o prácticamente nula en estos momentos, pero que en el medio largo plazo sí que le están beneficiando mucho, porque recordad que una inflación sostenida al precio de Bitcoin le viene muy bien, compañeros. Al fin y al cabo, ya sabemos que tiene, o que es un activo deflacionario, que no se ve tan arraigado a esa parte estadounidense y que obviamente, pues siempre y cuando siga cruzando contra el dólar, nos vamos a dar cuenta de que se ve ampliamente beneficiado. Lo que pasa, compañeros, y antes de hablar de las buenas noticias, ¿vale?, relacionadas con Bitcoin, es que últimamente Bitcoin está teniendo algunos pequeños problemas internos, como es la falta de confianza que ahora mismo pues están teniendo los inversores en Bitcoin, una falta de confianza sobre todo pues proveniente de este potentísimo rango de consolidación o rangos de consolidación donde pues bueno ha estado concentrado el precio durante bastante tiempo. El volumen de trading de Bitcoin, compañeros, ha caído a sus niveles más bajos en un año, y lo cual pues está significando, o podemos ver reflejado, tal y como veíamos en métricas también la semana pasada, una importante digamos, situación de, bueno, pues totalmente opuesto al bullrun, ¿no? Donde hay mucho desinterés, simple y llanamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, compañeros? Pues que obviamente todo este desinterés se está reflejando en el precio y el precio pues se está movilizando muy violentamente, por así decirlo, por pequeños datos, por pequeñas noticias, pero que finalmente se diluyen todo en un mar de pura inestabilidad, ¿de acuerdo? Porque al final eso es lo que le está pasando a Bitcoin. Sí que es cierto, y con esto os voy a realizar un apunte bien interesante, estoy muy pendiente de próximas zonas de volatilidad extremas.
Y os voy a explicar por qué. Si os dais cuenta, compañeros, y en este caso, permitidme que lo aclare, no estoy buscando que el precio de Bitcoin se vaya a ir a 32.000 o 33.000, simplemente espero la volatilidad de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, compañeros, el cierre del año 2022, es decir, el cierre del último trimestre del año 2022 y la apertura del nuevo, dio lugar a un marco de volatilidad muy extremo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, eso también se repitió en el primer trimestre de este año e incluso en el segundo, ¿de acuerdo? Ahora, con el cierre del tercer trimestre de este año podría seguir esperando volatilidad, no solamente por esas opciones que van a estar venciendo, que van a ser una enormísima cantidad de opciones, sino por la cantidad de datos y de confluencias que ya hemos venido hablando durante todas estas últimas ocasiones y que simplemente os vengo a repasar en este pequeño, digamos, fragmento de análisis, compañeros. Una enorme cantidad de confluencias que obviamente pues están todas acercando a este cierre del tercer trimestre del año que da inicio al último, ¿vale? Este mes de octubre, que como bien os he comentado antes, puede estar pautado por el cierre del gobierno de Estados Unidos, una situación crítica que veremos cómo afecta al dólar y también, por supuesto, que veremos cómo afecta a Bitcoin. Pero bueno, oye, hablando de noticias un poquito más positivas y un poquito más alcistas, antes de lanzar unas pequeñas pautas con respecto al análisis de Bitcoin, he de deciros que ayer MicroStrategy volvió otra vez a comprar Bitcoin. Señoras y señores, MicroStrategy sigue cargando Bitcoin y sigue aprovechándose de, bueno, pues básicamente bueno, pues todas las opciones de precio que se vayan manejando a su antojo. De hecho, aquí lo podéis ver. Sabéis que normalmente traqueamos estos portfolios de estos principales inversores, nos parece muy importante. De hecho, el otro día estuvimos hablando en un pequeño clip también, un pequeño vídeo, sobre la cantidad de Bitcoin que poseen ciertas instituciones, ciertos gobiernos, ciertas compañías, ciertas personas particulares. Y bueno, pues como bien podéis ver, compañeros, ahora mismo MicroStrategy vuelve otra vez a sumar unos cuantos Bitcoins. De hecho, estamos hablando de, me parece que eran, fijaos, 5.445 Bitcoins adicionales a esa tesorería institucional. Y bueno, pues Michael Saylor, que continúa apostando por la principal criptomoneda, por la más grande en capitalización de mercado, y ya suma pues una buena cantidad de miles de Bitcoin. Estamos hablando de, creo que alrededor de 158.000, ¿no? Si no recuerdo más, sí, 158.245, una cantidad de Bitcoin, la verdad es que bastante potente, compañeros. El precio de compra promedio, fijaos cómo lo tiene de momento en una zona bastante intermedia, ¿vale? No está en muy buen sitio, porque sí que es cierto que ha comprado en niveles de bastante euforia, pero bueno, ya sabemos que al final la apuesta, entre comillas, de MicroStrategy es bastante diferente, ¿de acuerdo? Algo de lo cual se está hablando también bastante, y es algo que os quería comentar por aquí, tiene que ver no tanto con Bitcoin, sino con una empresa cripto. Y es una empresa cripto que últimamente la estamos mencionando bastante porque es interesante darle ese seguimiento. Y es algo de lo que ya os he hablado también, y es de Coinbase. Pero en este caso, compañeros, quiero hablar de Coinbase porque han salido algunos nuevos informes de que al parecer, supuestamente, podrían tener tanto Bitcoin como Satoshi Nakamoto. Compañeros, estaríamos hablando de que Coinbase podría ser el mayor poseedor de Bitcoin, o prácticamente el mayor poseedor de Bitcoin. Se estima que hay unas 36 billeteras con cerca de 1 millón de Bitcoins en total, lo cual estaría representando alrededor de un 5% del total de Bitcoins en circulación. Y recordad, compañeros, en circulación, que ojo, no quiere decir que sean útiles, porque muchos de esos Bitcoins, estamos hablando de varios millones, se han vendido ya se han vendido ya no por el camino, sino que se han perdido, y lo cual es una cuestión pues bastante también peligrosa, ¿no? Sabemos que eso al final pues puede otorgarle un poquito más de confiabilidad y una esencia mucho más natural de lo que es el precio de Bitcoin. Y dicho esto, compañeros, no le quitéis el ojo a Coinbase, que ya sabéis que andan por ahí con los temas de los ETFs, que también publiqué un vídeo este mismo fin de semana hablando sobre el tema de los ETFs de Bitcoin, de cuáles son las principales solicitudes, y veíamos cómo Coinbase estaba ahí en algunas de las principales, lo cual es muy interesante, pero ya os digo, para echarle un vistacito. Nos vamos a ir ahora a Bitcoin, ¿vale? Y vamos a comentar, compañeros, cuáles son estos aspectos esenciales, porque están pasando tantas cosas y a la vez tan pocas que ¿qué es lo que va a hacer el precio? Pues, compañeros, yo personalmente lo tengo muy claro, y os lo voy a resumir rápidamente para que después podamos entrar en algunos detalles adicionales, ¿de acuerdo? Los detalles adicionales los dejamos ya para los análisis de 1 hora completas que realizamos en directo, ¿vale? Pero las cuestiones básicas. Tenemos ahora mismo una confrontación, ¿de acuerdo?,
de tendencias súper importante. Tenemos algunos marcos tendenciales, como es el gráfico semanal, que de momento mantienen esa tendencia alcista. Recordad que el punto de ataque a la reversión es ese change of character que os acabo de marcar en pantalla, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos otros marcos temporales también de mucha relevancia, como es el gráfico diario, que siguen todavía apoyando el precio de Bitcoin en un escenario contrario, un escenario bajista, cuyo nivel de reversión hacia el entorno más positivo sería ese que os marco ahora mismo ahí en pantalla. ¿Qué está pasando, compañeros? Pues que ahora mismo no están habiendo, digamos, unas estructuras ni acumulativas ni reacumulativas, pero tampoco distributivas o redistributivas, que nos esté dejando, digamos, esos atisbos necesarios para nosotros apoyar la huella institucional o apoyar a esa mano institucional. En este momento todo está siendo muy, digamos, manejado con muchísimo tiento, muy tranquilamente, es decir, que están habiendo básicamente pocos setups, ¿de acuerdo? En este caso, principalmente, sabéis que sigo todavía trabajando con mucho spot en largo, obviamente, guardando y reservando mucha liquidez ante opciones de corrección mucho mayores, porque recordad, compañeros, si el precio de Bitcoin prosigue con la tendencia diaria, que de momento sigue siendo uno de los escenarios más probables, y ya os lo adelanto desde aquí, y pierde este nivel de reversión de la tendencia en semanal, podemos estar entrando en una potentísima aceleración del precio de Bitcoin a la baja, donde fijaos cuál es el próximo punto de apoyo más o menos clave. La zona de los $20.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con cómo pierde Bitcoin este nivel, si es una pérdida violenta con volumen o si simplemente es un rechacito, que ya sabéis que eso podría dejarnos un augurio de justo lo opuesto, ¿de acuerdo? Porque podría ser clave para una corrección mayor de Bitcoin, además con muchísima aceleración. Mirad, fijaos el desequilibrio que se generó aquí entre la oferta y la demanda. Pero bueno, no quería entrar en ese detalle, ¿vale? No quería entrar en esa dinámica. La cuestión es que necesitamos un poquito más de confirmaciones. Y ahora mismo las confirmaciones principales provienen de este change of character en diario o el change of character en semanal, es decir, los ataques a los puntos de reversión. Dicho esto, compañeros, no hace falta ni que pasemos por el gráfico de 4 horas. Nos podemos ir directamente al gráfico horario para poder ver algunos de los últimos setups, compañeros, que hemos podido ir manejando por aquí entre los largos y los cortos y demás, pero aún así con muchísimas complicaciones. Para mí la clave ahora mismo, que os la he explicado antes, ¿vale? Y os la voy a volver a resumir muy rápidamente ahora mismo, compañeros, está en la estrategia del reto de Bitcoin. Si no conocéis la estrategia del reto de Bitcoin, compañeros, los que veáis esto en YouTube, os dejaré los vídeos en la descripción también, la lista de reproducción y tal, para que podáis, obviamente, pues entender cuál es el funcionamiento, porque es una estrategia de scalping day trading en el gráfico de 5 minutos, bien, y lo que voy a estar esperando es precisamente lo que nos va dejando el precio, que de esto está lleno el mercado, ¿de acuerdo? De tirones violentos, de tirones verticales, es decir, de que el precio de Bitcoin deje un movimiento muy violento al alza y rápidamente se dé la vuelta, o al contrario, ¿vale? De que el precio de Bitcoin directamente caiga muy violentamente y se dé la vuelta con bastante dinamismo. Eso es algo que hemos podido ver por aquí, es algo que hemos podido ver por aquí, también por aquí, ¿de acuerdo? Lo hemos podido ver en los ataques a la zona inferior de igual manera, ¿de acuerdo? Es decir, están habiendo muchos, y todos estos niveles, tal y como os he explicado antes, son zonas que podemos aprovechar a la perfección, ¿de acuerdo? Así que centraos en trabajar sobre todos esos niveles con la estrategia del reto, porque ahora mismo está siendo lo mejor, y recordad que todos estos trades además los podemos buscar estirar bastante. ¿Qué nos va a permitir esto o en qué nos va a beneficiar? Pues, compañeros, en estar posicionados ante tal inestabilidad que nos está dejando ahora mismo Bitcoin. Compañeros, las claves las vamos a ir revisando en toda esta semana, a lo largo de esta semana, según vayan evolucionando los distintos datos macroeconómicos, y sobre todo ponemos el foco en la fecha clave que os he dicho, 2 de octubre, compañeros, donde esperamos fuertes volatilidades que esperamos que afecten al dólar, obviamente, al tratarse de un aspecto político, y de ahí en adelante pues al resto también, por supuesto, de índices bursátiles, del resto de divisas por la confrontación contra el dólar, y por supuesto las criptomonedas, especialmente a Bitcoin. Así que muy atentos, 2 de octubre, compañeros, por supuesto estaremos en esa sesión en directo revisando